nosotros sepamos que es el F'C, es la resistencia a compresión. El concreto no tiene la misma resistencia a otros efectos, como pueden ser torsión, tensión. Sí, de hecho nosotros platicábamos que la resistencia a la tensión en el concreto es casi inexistente. Se supone que el concreto a compresión resiste un 10% aproximadamente de lo que puede tener de resistencia a compresión. Entonces, no es lo mismo, no podemos decir que F'C pues, es la resistencia del concreto, es la resistencia a compresión del concreto. ¿El Fy cuánto es? ¿Y qué representa? Nada. Marcela. Es el módulo, no sé, del acero, de resistencia del acero. Resistencia del acero. Sí, Marcela. ¿Del concreto no? ¿El Fy? No, Fy es del acero. ¿Pero qué es? Es la resistencia que tiene a fricción. O sea, de resistencia del acero. ¿De qué prueba saco el Fy del acero? De la plasticidad. Para yo obtener este valor de Fy, ¿de qué prueba obtendría el valor de Fy? De flexión. No, tiempo. De plasticidad. Efraín. Es la deformación del acero. ¿Pero cómo lo obtengo? ¿Mediante qué prueba? No me acuerdo de la prueba, pero... bueno, pues es sometiendo la tensión, ¿no, Inge? La varilla. Muy bien, Efraín, vas avanzado. Es el esfuerzo, se hace la prueba tensión en el acero, que es una prueba que normalmente se ve, en donde se coloca una varilla y en una máquina universal se le aplica carga de tensión y se lleva a la falla. Aunado a eso se mide la deformación y se obtiene el Fy, pero el Fy no es el esfuerzo, la resistencia del acero, es el esfuerzo a fluencia, es el esfuerzo que limita entre el límite elástico y el límite plástico. Quiere decir que 4.200 kilogramos, si yo esfuerzo un acero a 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado, si lo supero ese valor, llegaré a la zona plástica, que es lo que me interesa que recordemos. ¿Se recuerdan de eso? ¿O no? O sea, sí sobrepasa. Sí. Sí. ¿Te escucho, Andrea? ¿Es si sobrepasas o el límite es 4.200? Pues ese límite ya, las varillas no son perfectas en el valor de la carga, ¿verdad? Para decir que pase a fluencia, pero más o menos es ese valor. Si tú pasas ese 4.200, por ejemplo, en teoría, si tú pasas a 4.201, vamos a imaginar que tú tienes una varilla de 1 centímetro cuadrado, que es el ejemplo que está poniendo aquí. Tú necesitarías 4.201 kilogramos para llegar al estado plástico. Eso es lo que dice eso. Entre más centímetros cuadrados tengas de acero, pues vas a necesitar la carga proporcional a ese valor. Okay. Entonces eso es lo que significa el esfuerzo a fluencia. ¿Por qué diseñamos con el esfuerzo a fluencia? ¿Alguien lo sabe? ¿Le hablamos un arqui? Porque es el rango en el que trabaja el acero. Ya después pasa a un estado plástico donde ya no regresa a su estado original. Pues es más una cuestión de precaución, sí, como lo dices. El esfuerzo aún puede aumentar, pero sería muy peligroso diseñar con valores más grandes porque ya el acero está en estado plástico, por lo cual ya está muy cerca de la fractura.
Entonces nosotros generalmente no diseñamos una estructura que esté en un rango de deformación tal que ya lo que siga es la concerniente fractura del elemento. O sea, por eso es que se diseña con el FY, el esfuerzo de fluencia. ¿Sí? ¿Lo entendieron? Más o menos. ¿Estás viendo Netflix, dice Efraín, o qué onda? No, y que estoy haciendo un método cross. Método de Cross. Eso está muy fácil. Sí, pues ya no me acuerdo. Es que no lo he hecho. Ahí viene en el libro de González Cuevas, tiene un análisis estructural. Si no lo sabes hacer, ahí te Ahí me dice. Gracias, explica. Inge. Vamos a ver. Entonces estamos en ese plan. Vamos a ver lo siguiente. Tenemos nosotros una área de losa, que es el ejemplo que ya vimos. Y entonces lo que desearía yo es colocarle o diseñarle una losa a este elemento. Entonces yo tengo que pasar a elegir, pues, cuál sería la losa que fuera la más prudente para mí. Generalmente, pues tenemos entre las losas que podemos utilizar, pues tenemos losas de aligeradas, losas sólidas y algunos otros tipos que existen, pero que no han sido o que no nos hemos enfocado mucho a descubrirlos. Entonces, aquí, ¿qué losa nos convendría utilizar? Con estas dimensiones y con estas características de apoyo. Estamos con lo de un sentido y dos sentidos. Ajá. O aligerada o sólida. Sólida. No, aligerada. Aligerada. Elda. ¿No está? Brenda. Yo digo que aligerada, Inge. ¿Por qué aligerada, compañera? Mandé, es que se corta todo, Inge. ¿Por qué aligerada? Pues porque lo... Sí se escucha. Sí, le escucho perfectamente. Sí. Es que llevo todo trabado. Pues yo no tengo, yo hasta ahorita los escucho todos bien. No sé si me estén escuchando bien, pero yo a todos los escucho bien. Sí, se escucha bien. No sé, a lo mejor usted, compañera, Es que no sé por qué mi laptop nunca jala. O sea, lo escucho cortado a usted y la cámara no me aparece a mí. ¿y no has tratado en el celular? A ver, déjeme lo intento. En el celular generalmente consume menos datos y entonces yo creo que debe ser más fácil que no se trabe. A ver. A ver, mientras agarramos un refuerzo. Bárbara. No está Bárbara. Adrián. Aligerada, Inge. Aligerada. Una o dos direcciones.
Adrián, En 2. en 2. Ajá. Andrea, Yo digo que dijiste sólida, ¿en cuántas? no, igual sólida no, sí aligerada, pero sí en una dirección. En una dirección. Marcela, Dos direcciones. 2 direcciones. Bueno, todo depende, lo primero que debemos de entender, todo depende de las condiciones de apoyo que tengamos. Si yo tuviera solo columnas que fuera una losa plana y no tuviera vigas, la deformación se podría dar en 2 direcciones. Entonces, pues podría decir yo que si la losa está si es losa plana, pues la lógica sería que el elemento funcionase en 2 direcciones. Solo tendría que revisar la relación de claros, pero así sería, ¿no? Cada cuatro columnas que formen un rectángulo será una zona en donde se genere la flexión de cada una de las losas, y podré suponer yo que sea una losa preferiblemente en 2 dimensiones. Si ya el largo excede mucho, la longitud mayor excede mucho la longitud menor, mayor a 2, pues podemos pensar que es una losa en una dirección. Pero ese sería el caso que no tenemos previsiblemente acá. Lo que estamos viendo nosotros en este caso es que tiene unas vigas colocadas, las cuales para mí son las vigas principales, que serían la viga 1, la viga 2 y la viga 3. Son las vigas que se colocaron ahí por una razón. ¿Cuál creen que es la razón de que estén esas vigas ahí? ¿Y por qué no están en el sentido 3, 2, 1 en vez de estar de A a D? Difícil. ¿Es correcta la orientación de las vigas o no es correcta la orientación de las vigas? Sí, porque es más largo, es más distancia. Sí. La De dos. A D que de 1 a 3. Pues en teoría, yo lo que busco es una losa en una dirección. Como lo que busco es una losa en una dirección, sí que me importa que la viga vaya en el lado largo del claro, porque es en el lado en donde la flexión va a ser mayor de la losa. Y para evitar que la losa se flexione en ese lado, le voy a colocar las vigas que son las que están actuando ahí. Entonces las vigas se colocan en el lado largo si quiero que la estructura trabaje en una dirección. Siguiente cosa, ¿dónde se va a flexionar la losa? En el lado largo no lo debe de hacer porque para eso coloqué yo las vigas. Si las vigas están funcionando, no debería de flexionarse en la zona en que lo acabo de dibujar. La flexión debería de desarrollarse más bien en la zona en donde no estoy colocando apoyos, de tal manera que la flexión debería de darse en los lados cortos del elemento. Que esto tiene 2 funcionalidades para mí. La primera es que el momento, al ser el claro más pequeño, me va a provocar que el acero que necesite sea menor, de tal manera que yo no voy a gastar mucho dinero en reforzar una losa, como si lo tendría que hacer si yo hubiera colocado las vigas en el sentido contrario. ¿A qué me refiero? Si yo hubiera colocado la orientación de las vigas en los lados largos, en los lados las vigas en el lado corto, la flexión de la losa se hubiera dado en los lados largos, de tal manera que yo hubiera tenido que calcular la flexión
ya no en el elemento corto, sino que hubiera tenido que calcular la flexión en el tramo, en los tramos largos del elemento. O sea, lo hubiera tenido que calcular en estas zonas del elemento. Aquí la viga se hubiera tenido que calcular la flexión en esa zona. Entonces, esa es la lógica que persigue este elemento. ¿Ahí estamos bien? ¿Dudas? ¿No? Todo bien. Bueno, entonces vamos a revisar la relación de claros. Entonces, ¿dónde se va a deformar la estructura? ¿Qué es lo que tenemos que plantearnos? Entonces, yo ahorita les platiqué que si fuera columnas, pues la losa se iba a estar deformando cada 4 columnas. O sea, esa sería la zona en la que se deflexionaría el elemento. Entonces yo tendría 6 zonas de la losa en donde hay flexión. ¿Para qué me sirve saber que hay 6 zonas? Pues la más crítica me va a dar un espesor mayor de losa y por lo tanto es el espesor que utilizo para todos los demás, para toda la losa del elemento. Entonces, si hubiera sido columna, losa plana apoyada en columnas, tendría yo que tener 6 tableros trabajando que analizar en cuanto a la relación de claros, que serían estos. Al no hacer así este caso, tengo que ver dónde se puede deformar la losa por las condiciones de apoyo que tengamos. Y saben números romanos, ¿verdad? ¿No? Efraín. ¿Dónde? ¿Números romanos, te lo sabes? Sí. ¿Sí? ¿Todos hasta los más difíciles? Más o menos. Oh, ya cambiaste tu versión. Ya no sé si creer. ¿Cuánto vale L? 100. ¿Eh? 100. No, 50, ¿no? Ya valió que eso. 50. 50, ¿De? ¿no? Sí. ¿De? ¿De? De, no me acuerdo. M era 100, ¿no? No, creo que te... No, la M era 1000, la C 100. ¿Y la D? C, la C 100, sí. La de 500. De 500, ¿ven? Bueno, eso no nos sirve mucho, pero sirve para Cultura general. la cultura general. Pues es importante que ustedes tengan algo de cultura. Si no, sobre todo los arquitectos, ¿no? ¿Quién tiene más cultura, los ingenieros o los arquitectos? Los ¿Quién tiene arquitectos. ¿Quién tiene más cultura, los ingenieros o los arquitectos? Los arquitectos. Quiere ver el mundo arder, quiere crear polémica, dije. ¿Tú qué piensas, Andrea? Obviamente todos somos los mejores, no hay diferencia. Sí, No sé. Pues, en teoría, un arquitecto estaría más guiado a cosas culturales, ¿no? Pues sí, Pero eso sí. Tenemos que estudiar más como historia y cosas así. en teoría, a algún arquitecto le deberían de gustar más las cosas culturales que a un ingeniero. Obviamente que hay excepciones, pero debería, inclusive, pues, su preparación está asociada a cosas más culturales de las que ve uno, ¿no? Pero no sabemos, ¿no? No hay decisión.
Entonces, volviendo a lo de nosotros, acá tenemos unas condiciones que son apoyos entre vigas. Entonces, la deformación de la losa ya no se va a dar como si fuera columna, sino que se va a deformar en los lados que me lo permita la viga, de tal manera que esto va a suceder de tal... no quiere vamos a ver, vamos a cambiar de color, si no quiere, lo cambiamos por otro. Pues la zona en la que se generaría la deformación, pues sería esta que estoy señalando, ¿no? Tendría yo dos tableros porque es la zona en donde no tengo apoyos. Y del otro lado, pues sería exactamente lo mismo. Sería otra zona en donde no tengo apoyos, por lo tanto es la zona en la que se puede deformar la losa. Vamos a ver aquí. Entonces tenemos, en vez de tener ahí como si fueran puras columnas, 6 zonas de flexión, aquí nada más tengo 2 tableros, que de hecho se llaman, les conocemos como tableros. Entonces son 2 zonas en las que se puede flexionar esa losa por las vigas que tiene. ¿De acuerdo? ¿No de acuerdo? Sí, está bien. ¿Sí, Andrea? A ver, ¿por qué cambiamos de 6 a 2? No entendí. Porque platiqué ahorita, Marcela, que la de 6 era con columnas, en la idea de que fuera una losa plana. O sea, la losa plana es cuando está apoyada en columnas, una estructura. Pero nosotros no estamos apoyados en columnas, estamos apoyados en vigas. Eso cambia la Yo circunstancia. entendí. Ah, ok. ¿Sí entendieron? Porque el 1 y el 2, no, no, me revolví. Porque si tú ves aquí, Andrea, en toda esta zona que tenemos aquí del tablero 1, no existe ningún apoyo. Es la zona en donde se puede deformar la losa. Ya cuando llega la viga, pues funciona como apoyo, de tal manera que ahí se corta la deformación del elemento. Y la otra zona en donde se puede deformar la losa, pues es en el claro libre, igual, donde no hay apoyos, que sería esta zona. La distancia entre viga y viga son las zonas en donde se puede deformar. En el caso anterior que platicamos de columnas, si estuviera apoyado en columnas, pues si la losa estuviera directamente apoyada en columnas, la zona en donde se puede deformar, pues es hasta donde están los apoyos. Y como los apoyos están directamente sobre la losa, pues sería de 2 lados o de 4 lados. Sería los 6 tableros que manejamos en el ejemplo anterior. ¿Sí o no? Sí, sí. O te veo una cara de que no. No, sí, es porque me cala la luz de la laptop. Ok, vamos a ver. Entonces, primera cosa, vamos a hacer relación de claros. Tengo 2 tableros que acabo de platicar. Esa es la zona en la que se va a deformar, por lo tanto no es las distancias de 8, de 8 contra 4, 8, no. Es las zonas en donde la losa se puede deformar. Entonces hago la relación de claros y la relación de claros me da que la distancia de estos 3 elementos son 25 metros versus la distancia mayor de los 2 claros, que es 4.8. Entonces, el tablero que se formó aquí, que tenía yo aquí como 2, tenía una longitud de 25 por 4.8 de claro libre. La relación de claros debe de ser 5.2. Por lo tanto, la losa se calcula en una dirección. ¿Vamos bien ahí? Pues regresamos. Bien, no bien. Sí, creo que sí, sí. Bueno, seguimos. Ahora vamos a Sí. calcular el peralte mínimo. ¿Por qué es importante el peralte mínimo?
Brenda, ¿ya volviste? Sí, aquí estoy, Inge. ¿Ya me escuchas bien? Sí. ¿Ves que era con el celular? Pues Ya que no sé. siempre que me conectaba aquí en Teams, siempre lo escuchaba así cortado, Inge. Bueno, Brenda, a ver, respóndenos, Brenda, la pregunta. Pues según yo, Inge, o sea, saber el peralte mínimo es para ver si tienes que cambiar la viga, ¿no? Pero vamos a diseñar la losa, no la viga. Sí, o sea, el peralte de la losa. O sea, para ver si ¿Para la qué me viga sirve? mande, ¿Para qué me sirve el peralte mínimo? pues para saber pues qué tan gruesa va a estar la losa. Y vamos a decir, Brenda, que yo sea un rebelde y diga, no, pues, lo que dice ahí me vale que eso. Y no lo respeto, le pongo menos que eso. ¿Qué pasa? Pues, o sea, no sé, siento que lo lógico es como que a lo mejor se va a ver la viga o no sé, no estoy segura, Inge. O sea, nada, me acuerdo de Elige. eso que era para saber como ¿Quién? que A el ver, límite. Brenda, elígeme a alguien que responda por ti, de los que están presentes. Ay, no me pongas a hacer esto, Inge. ¿Por qué Bueno, yo no, creo que Efraín sí sabe. Efraín? ¿Qué? ¿Yo qué? Hazle la pregunta, Brenda, por favor, a Efraín. Que para qué sirve saber el peralte mínimo de la losa. Ah, pues porque es con lo que vas a diseñar, ¿no? O sea, son los límites. ¿Cuánto es lo Pero, mínimo de una losa, Inge? ¿10, 15 centímetros? pues lo que quiero saber. No, pero ¿por qué? Pero imagínate que yo soy un rebelde y no lo respeto. Digo, no, yo no voy a respetar lo que dice el libro. Me lo voy a pasar bajo poca importancia. ¿Qué sucederá si yo no respeto lo que dice el libro? Mm, pues te cae. Se cae. Andrea, se fue. Adrián, ¿qué piensas, Adrián? Pues que si no se respeta, pues va a fallar, ¿no? Va a fallar. Sergio, Perdón, vamos a ver la respuesta. Marcela, ¿no, Marcela? Andrea, ¿ya revisaste? Me dice a mí, es que sí se me apagó la laptop. Se me acabó la pila. Pues Andrea, pregunta del millón. ¿Por qué, ¿Por qué tenemos que respetar el peralte mínimo que viene en la fórmula? Y si no lo respetase, ¿qué sucedería? Pues por el porcentaje de acero que debe de tener, si no tiene que tener un mínimo y para ese mínimo influye el peralte. Si no puede la viga, Fracturarse. la losa afectarse. ¿Sí?
Fracturarse, ¿no? Ajá, sí, fracturarse. Fracturarse. Ay, no sé. Marcela, ¿te estabas olvidando, no? No sé si me escuchen, porque me Sí, Ya está te sí, fallando. escuchamos, ¿sí? ¿Sí? ¿Querías apagar el Ah, micrófono, Marcela? ¿mande? ¿Habías apagado el micrófono o qué, Marcela? Lo que pasa es de que para que no escuchen nada, traigo apagado el micrófono. Entonces, cuando usted me pregunte, quiero prender el micrófono, no quiere jalar bien. Y ya no los veo a nadie. ¿Me escuchan? Sí, te sí te escuchamos vemos bien. y escuchamos. Tírala. Ah, ya, ya. Yo pienso que si no se respeta eso, se puede llegar a las fallas, como dicen los compañeros. Primero una deformación y luego ya a lo que viene siendo la falla. Bueno, suena prudente. Eh, vamos a ver si se alcanzan a ver. Bruto. Vamos a ver. Son escaleras, ¿no? Es que ya no Y sale. pues vamos a exagerarlo más. Una escalera ahí. ¿Qué pasa con un elemento como este? Un problema, pues la flexión, pero otro problema es que esto va a tender a, Flexionarse. Pandearse. A defle- fracturarse. a cambiar, a tener una A deflexión. Todas las fracturarse. cosas son correctas. Todas las cosas son correctas. Se puede fracturar por el cortante, se puede flexionar porque es un momento muy grande, nada más tiene un apoyo, pero también puede tener una gran deflexión, que es un problema que ya habíamos platicado nosotros, que me puede afectar porque el elemento se deforme de tal manera que me afecte en la mampostería. Por ejemplo, si yo acá tengo mi viga o la losa y la losa se cuelga, se deforma, pues ¿qué va a hacer? Va a cargar los elementos, agrietándolos y generándome problemas o conflictos dentro del elemento. Entonces, se supone que eso es lo que yo trato de evitar que suceda. A ver, ahí tenemos otra foto. Habíamos hecho, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, pues, tenemos. A ver, por ejemplo, estos elementos que tenemos aquí, pues son susceptibles, por lógica, una vez que se coloque el concreto, ¿qué va a pasar? Pues se va a generar una deformación dentro del elemento. Porque el apoyo de la viga esta que tenemos aquí viene hasta esta otra viga que tenemos en esta zona y la del otro lado. Y acá tiene una viga que la está cargando a la viga principal. De tal manera que esta viga se va a colgar por ese aspecto. Entonces yo debo delimitar las flexiones que tenga este elemento para que no se genere una catenaria grande y pueda no estar sometiendo los elementos a una carga excesiva a la mampostería. Entonces imagínate, si esto con el propio peso se cuelga, imagínate cuando tenga la carga de la losa o del elemento. Y eso mismo va a pasar con la losa. ¿Qué pasa si la losa se me cuelga? Pues no necesariamente me va a llevar a la falla. Eso es lo que también quiero explicar. O sea, no quiere decir que si la viga se me cuelga, no quiere decir automáticamente que vaya a fallar el elemento. Si no quiere decir que
probablemente esa estructura va a tener algún problema en la mampostería o que debo de revisarlo mediante algún método para garantizarme que no falle. En teoría se dice que para que no falle el elemento, esta es la imagen, esta es la imagen que les había mostrado, ¿no? Pues imagínate aquí, si la losa termina por colgarse en esta zona, que era lo que habíamos platicado nosotros. Oye, si yo no respeto la altura de la viga, pues la losa, en este caso la losa, pues se va a deflexionar acá. Si se me deflexiona, pues se supone que esto es pues no va a quedar hueco, ¿no? Va a quedar con algún vidrio, algún vitral o lo que sea. De tal manera que si la losa se cuelga, pues lo que va a hacer es afectar cualquier cosa que yo quiera poner en esta zona. Entonces me lo llega a dañar este elemento. Entonces, por eso yo tengo que evitar las deflexiones. ¿Estamos ahí bien? Sí. ¿Sí? Bueno, pues me había dicho el libro o el ACI me dice que si yo respeto el peralte mínimo, no tengo que preocuparme por las deflexiones. Entonces, si yo respeto las reglas que él que me dice, las fórmulas que me dice, ya no te preocupes por las deflexiones, no vas a tener problema con ello. Pero si tú no lo respetas, que también es posible, que es el caso que estábamos diciendo, me dice, si tú no respetas esto, tienes que calcularlo tú. Tienes que calcular las deflexiones de forma manual y revisar que cumplan con lo establecido en el reglamento. Por eso es que generalmente no nos podemos ir más abajo de eso, porque nos exigiría a nosotros un cálculo adicional que también es más tedioso, que es cuando ustedes ven en resistencia de materiales, si ustedes recordarán, se ve método de doble integración para deflexiones. No sé si alguna vez lo ven. Bueno, entonces aquí tenemos la tabla que me da el ACI y que me dice respétala y no va a haber bronca con las deflexiones. Entonces junta dos cosas, junta peraltes mínimos en losas y vigas sugeridos por el código ACI. Entonces estas fórmulas son, aquí dice para losas macizas en un sentido, o sea losas sólidas, y para losas nervadas o losas aligeradas. Entonces dice que vigas o losas aligeradas deben de utilizar los mismos criterios que utilizamos para vigas. Si ustedes ven, aquí dice vigas o losas nervadas armadas en una dirección van a tener que utilizar estos valores que son los mismos que de la viga. Si hubiera sido losa sólida, pues no, varía la situación. Entonces, una vez hecho eso, pues busco qué condiciones de apoyo tengo. La flexión se va a dar en los lados cortos del elemento. Vamos a ver. Que deben de ser. Tengo 1/16 y 1/18. La flexión se va a dar en estos claros de 2/3 y de 1/2. Aquí donde se va a dar la flexión. Por lo tanto, la flexión solo tiene un extremo continuo, el otro no, porque cualquiera de esta zona, solo tiene continuidad acá y nada más tiene continuidad de esta manera. De tal manera que vamos a seleccionar 1/18.5, que aquí lo transfirieron mal, o lo pasaron mal, porque no está bien colocado. 1/18.5. Entonces, a ver, reitero, para el que no lo haya entendido, la flexión se va a dar en estas zonas, que son las zonas de flexión. Si yo reviso esta parte de la losa, no tiene continuidad nada más que de este lado, y del otro lado no tiene continuidad. Lo mismo que si estoy en esta parte de la losa,
solo tiene continuidad en la parte superior y en la parte inferior no. De tal manera que esto lo voy a clasificar como una losa con un apoyo continuo. Y esto me va a quedar 1 sobre 18,5, que aquí es 1 entre 18,5 realmente. Ahí está mal la tabla colocada. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí, Marcela, todo bien? Sí, está un poco de cabeza. ¿Cómo que está un poco de cabeza? De los lados. Lado. Acuérdense, porque no es lo mismo cuando fue la viga, porque la viga sí se flexionaba pues, en toda su longitud, pero acá lo que estamos diseñando es la losa y se diseña en el lado contrario. Entonces eso es lo que quiero que no se confunda. Vamos a ver. Entonces, L sobre 18,5, que son 4.5 entre 18,5, me da 0.2432. Y L sobre 18,5 para 4.8, que me da 0.2594. ¿Cuál creen que rige? ¿El más chico o el más grande? Más grande. O sea, ¿cuál? ¿El de arriba o el de abajo? Ajá. Obtuve dos peraltes, uno para el tablero 1 y otro para el tablero 2. ¿Cuál es el que rige? El que rige. Es que, perdón, casi no lo escuché. Me pongo los audífonos. El tablero 2, ¿no? El 2, dice el compañero. También pienso que el 1. O sea, 2432. ¿Quién da más, quién da menos? Yo digo que el de 25. ¿Eres tú, Brenda? Sí, 25,94. ¿Por qué, Brenda? Porque, bueno, yo me acuerdo en el ejercicio, bueno, en lo del examen que hicimos, según yo era el más grande. A ver, espérame, tengo los títulos. Ah, ¿Podemos tener una losa con dos peraltes distintos, Brenda? ¿mandé? ¿Tú tendrías una losa con dos peraltes distintos? ¿O no? ¿O toda la losa la harías de un solo peralte? Pues un solo peralte, ¿no? Es lo normal, ¿no? O sea, generalmente nosotros no utilizamos dos peraltes. Por lo tanto, tenemos que elegir cuál es el más crítico de los dos. El más crítico, ¿cuál creen que sea? ¿El de 4.5 o el de 4.8? El de 4.8 porque es más grande, entonces digamos que tiene más área para poder deflexionarse. Entre más chiquito, pues es menos, según yo. Muy bien, Andrea. Así es, Sí, sería- que, bueno, ya encontré la hoja y, o sea, según yo sí rige como que el más grande, que en sí, este caso porque sería el 25. el caso peor, o sea, entre más longitud tengas entre claros, es el caso peor. O sea, es más perjudicial para ti que vaya aumentando la distancia entre apoyos y la que tenga la mayor distancia entre apoyos va a ser tu caso más crítico, por lo cual tienes que tener el que tenga un mayor peralte. En este caso es 2594. Por obvias razones, yo no puedo poner, yo no podría poner 2594 como valor de losa. Porque pues no es lógico, ¿verdad? El albañil no me va a construir una losa a ese valor. Entonces yo tengo que elegir utilizar un valor de peralte de losa mayor o menor que 0.2594. Brenda. Confío en ti, Brenda. Ay, no, dije, mucha responsabilidad. Pero si no está calculando nada, imagínese cuando calcule algo, compañero, y se le caiga. Eso sí No, es pues para eso le hablo a usted, dije. Pues sí, compañera, pero usted tiene que mostrar confianza. Imagínese que le preguntan, oiga, ¿qué hago aquí? Dice usted, no, pues no sé. No, le digo, aguánteme, que me le hablo al Inge.
Acuérdate que hay que fingir que uno sabe. Uno no Pues lo sabe según todo. yo, Inge, o sea, porque si ese es o sea, como que lo máximo, me iría por algo menor, ¿no? De hecho, no, se llama peralte mínimo. O sea, pero si, hay cuenta que si ese es el... Ah, ya. Sí, no, pues algo mayor entonces sí. Sí, porque muchos se equivocaron en esa cosa, ¿no? Ese es el mínimo. Es como cuando te dicen, tú tienes que comerte mínimo 4 tacos, pues lo que te comas después, pues ya es ganancia, pero del Sí. mínimo no podemos bajar. Entonces, 25.94 lo voy a poner 27. En mi opción la quiero una losa de 27 centímetros, más o menos pensando en que un aligerante tiene una altura de 20 centímetros. De esta parte, aquí es donde los aligerantes tienen. Los aligerantes tienden a tener 15 o 20 centímetros, que es lo más sencillo, ¿no? Que esto mida 20 centímetros o 15. Me parece 30, pero es que no los dibujé bien con esto. Vamos a ver, 20 o 15 centímetros. Por lo tanto, la porción o esta altura que tiene HF, la altura del patín, pues podría andar en 7 centímetros. Generalmente anda como de 5 a 10 centímetros esta zona. Por lo tanto, a estos elementos, esto debe de andar más o menos de 5 a 10. Más o menos de 5 a 10 centímetros. Eso se conoce como HF o espesor de patín. Y el aligerante debe andar más o menos en 20. Y la nervadura pues más o menos debe de andar de 10 a 20. De 10 a 20 centímetros en este caso. Entonces, pues yo digo, por esa razón, pues puse 27, suponiendo que iban a ser 7 de la parte de compresión y 20 del aligerante, y ahí van a estar los 27 de losa. Acá los 20 y arriba los 7 centímetros. Entonces es la parte ahí. Vamos a ver lo siguiente. Porción volada. Vamos a revisar el ancho efectivo del patín. ¿Qué quiere decir? El ancho efectivo de patín es el denominado BF, esta parte que tenemos aquí. Debemos de considerar cuánto es el valor con el que vamos a calcular el ancho efectivo de patín. Entonces vamos a ver aquí. El criterio que tenemos nosotros es el siguiente. 8 veces el espesor HF. Vamos a ver. 8 veces HF. Y HF pues les dije que era 7 centímetros. Entonces me da 8 por 7, 56. Dice un medio del claro libre. El claro libre es, vamos a suponer que yo le voy a poner aquí aligerantes que midan 60 centímetros. ¿Por qué? Porque es una distancia que puedo fácilmente cubrir con los aligerantes si coloco 3 barro blocks de 20 centímetros de ancho. Es una distancia relativamente confortable, 60 centímetros. La mitad de 60 centímetros pues sería 30 centímetros. De los dos criterios voy a utilizar el que sea menor. En este caso, 30 centímetros va a ser el menor de los criterios que voy a utilizar. Va a regir este. Ahora, una vez que ya tengo esto, voy a determinar el ancho del BF o el ancho de patín revisando estos dos criterios. El primero es 2 veces la porción volada. La porción volada fue 30 centímetros que rigió de los dos valores menores, por lo tanto es más BW, que sería
el ancho de este elemento. Aquí lo voy a suponer de 12 centímetros. Voy a hacer esa suposición porque aún no obtengo su magnitud. Entonces lo voy a suponer en 12 centímetros. El peralte o el ancho efectivo sería 2 por 30 más 12, sería 72 centímetros de peralte efectivo BF. O un cuarto del claro de la viga. La viga tiene dos claros, 4.5 y 4.8. Voy a elegir el menor. Y un cuarto de 4.5 debe de ser 1.125 metros. De estos dos criterios también va a regir el menor de los dos. De tal manera que el BF o el ancho de patín que va a regir va a ser el de 72 centímetros, que es el que tenemos aquí. Y mi sección tentativamente va a quedar como la tengo aquí, que sería la sección propuesta. Sección propuesta, en donde respeto el peralte efectivo con los 27 centímetros, que sería aquí lo que haríamos. Serían, de acá a acá, pues sería el 20 centímetros de aligerante. 20 centímetros para dar los 27 centímetros de peralte. Acá utilizaría el BF que obtuve, que es 72 centímetros bajo los criterios que acabo de denominar. 12 es lo que ya había pactado. D es el peralte efectivo, que es la altura menos el recubrimiento. En este caso, pues son 27 centímetros de peralte menos el recubrimiento, que serían 5. Pues el peralte efectivo andaría alrededor de 22 centímetros de valor. Y quitamos esto. ¿Hasta ahí dudas? No. Inge, entonces, ¿de cuánto quedó el peralte? 72 centímetros. Ah, ok. Que le Perdón, entendí 22. el ancho efectivo 72, el peralte 27. El peralte lo sacamos acá. Pero ahora necesito saber cuánto es el ancho efectivo del patín. O sea, cuánto le va a corresponder cargar a la viga. Para eso me sirve. Para saber cuánto es lo que le corresponde a la viga, a la sección T cargar de la losa. Entonces tengo que seguir este procedimiento para determinar el BF, que me dio 72 centímetros. Y ya lo dibujo como la sección propuesta de esta manera. A ver, el HF va a ser entre 5 y 10, que es lo que estaba poniendo, ¿no? Ajá. Y entonces yo elijo cualquiera que se me dé la gana, o sea, 7, en este caso. No podíamos elegir 5 porque muy difícilmente lo íbamos a armar, ¿no? Teníamos que elegir entre 7 a 10, sí, de 7 a 10. Porque son 20 de aligerante, más lo demás de espesor de ¿Cómo concreto. saqué lo aligerante? Pues el barroblock mide 20 de altura. O sea, es más común que encuentres algo en 20. Ah, ok. Es más común que tú encuentres algo en 20 que lo encuentres en 25. A lo mejor, imagínate que tú me digas, vamos a ponerle 22 de aligerante. Pues complicado que yo encuentre un aligerante de 22 centímetros, ¿no? Por eso es que ajustamos la altura. Si la altura la propuse, el peralte lo propuse de 27, lo más lógico es que pueda encontrar un aligerante en 20 centímetros. Y lo que sobra son 7 de HF. Ajá. Y entonces ya lo demás se lo doy de concreto. Entonces casi que me forza a elegir pues 27, ¿no? Si yo tuviera un aligerante de otra magnitud que pudiera tener, pues válido, ¿no? Igual, o sea, si tuviera uno de 22, pues lo podemos poner, pero va a ser difícil que lo encuentres. Por eso es que aquí nos fuimos por 20. Ay, espérame, no, mamá.
2 por 30. ¿Qué viene siendo el 30? ¿De dónde lo saqué? O sea, Es la también porción- elegí yo eso. Es la porción volada. Pero se había puesto en una diapositiva que era 10 a 20, de 10 a 30. La porción volada a ver, mira, tú le vas a dar, el claro libre es de aquí hasta acá, ¿no? Entre almas. Sí. Esa distancia tú la vas a proponer conforme al criterio que tú quieras. Eso no hay mayor problema. Sin embargo, generalmente yo recomiendo poner 60 centímetros por varias razones. Primera, porque eso es algo que sí puedo dar con aligerantes y es una distancia que más o menos me conduce a diseñar la viga como una sección T en el caso 1, que es lo que más fácil podría solucionar. Entonces, por eso generalmente yo les sugeriría utilizar 60 centímetros, pudiendo utilizarse 80 hasta 1 metro de distancia entre almas, se puede utilizar. Pero yo recomiendo esta distancia por ser una distancia más accesible. Si ya estás muy metido en las estructuras y ya le puedes calcular, ya le manejas tú y le calculas bien, pues ya podrías tú elegir esa distancia. Yo en este caso le sugiero que sea 60 si lo que vas a hacer es una casa y un elemento y no estás muy metido en esos aspectos. Entonces también esto es una elección, ¿no? Estos 60 es una elección, pero es una sugerencia que yo les hago. Y un criterio es un medio del claro libre. Si el claro libre es 60, un medio es la mitad de 60, por lo tanto sería 30 centímetros. Como 30 centímetros es menor que 56, rige este criterio. Y este valor de 30 es el que se lleva como porción volada a multiplicarse acá, que es el 30 que aparece aquí. ¿Sí? Ok. ¿Y el BW, los 12, de dónde los saqué? Es una proposición que estamos haciendo hasta ahorita. Ahorita la vamos a modificar, pero hasta ahorita es una proposición. Que dice que ahí estaba en otra diapositiva, en otro dibujito, puso de 10 a 30. No, de 10 a Le 20. elegí, ¿de 10 a De qué? 10 a 20. Ok, 20. Pero ahorita es una ilusión, es como cuando tú idealizas a una persona, ¿no? Tú dices, no, yo quiero una persona así. Vamos a ver qué resulta, pero yo quiero unas nervaduras de 12 centímetros. Vamos a ver si las puedo poner o no. Eso es lo que vamos a seguir viendo. Ah, De bueno, entrada lo pongo así. De entrada lo quiero así, digamos. ya está. Ya después me Gracias. decepcionaré. Vamos a ver. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a calcular el número de aligerantes que tengo que utilizar de 60 centímetros. Una vez más, repito, 60 centímetros, ¿por qué? Porque yo les sugiero que utilicen ese valor, porque es fácil de dar con los aligerantes. Entonces, son número de aligerantes de 60 centímetros. Yo les pediría que lo hiciéramos de esta manera. ¿Se puede otra distancia? Sí. Nada más que si tú colocas otra distancia, la sección puede convertirse en una sección T del caso 2 en donde el eje neutro cae en el alma, que es otra forma de calcular. Por eso es que les digo, no recomiendo que ustedes elijan otra distancia si no es que están muy apegados al diseño de esto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Longitud del tramo entre el ancho de patín me va a dar el número de aligerantes que debo de poner. Número de aligerantes de A a B. Vamos a ver, los aligerantes se deben de colocar en el lado de la viga. En la distancia de la viga es donde van los aligerantes. Vamos a explicar esto. Los aligerantes, las secciones T, se van a colocar en el tramo donde va colocada la viga. Mientras
que el refuerzo se colocará en la distancia del claro libre. Entonces, las distancias que voy a considerar, pues van a ser las distancias que tenemos nosotros normalmente. 8 metros, 9 metros y 8 metros. A ver si aquí lo corre. Sí, 8, 9 y 8 metros. Son las distancias que tendríamos que colocar los aligerantes. Entonces voy a calcular de A a B, 8 metros entre punto, a ver, aquí no lo corro, vamos a corregirlo, punto 72. El BF es el ancho de patín que propuse, que aquí lo tenemos en 72, por eso es que le estoy poniendo 72. ¿Cuánto me daría 8 entre punto 72? Díganme, ¿cuánto da? Da 11.11, Sí, 11.11. 11 aligerantes. Yo voy a colocar menos de los que me pide. Voy a colocar aproximadamente, voy a colocar entonces 11 aligerantes. En vez de colocar 11.11, pues voy a colocar 11, porque pues no es posible que coloque los 11.11, ¿no? De B a C voy a hacer lo mismo, pero ahora va a ser 9 entre punto 72. ¿Cuánto me da? $12.5. 12.5 aligerantes, lo voy a dejar en 12 aligerantes. Pero ahí lo podría brincar a 13, ¿no? Por ser punto 5. No, porque yo quiero 12 centímetros de nervadura. Si yo le pongo un aligerante más, tengo que reducir las nervaduras, porque el espacio lo cubren las nervaduras y los aligerantes. Si yo pongo más nervaduras... Entonces, ¿te escucho? sí. Decía que entonces siempre se va a redondear hacia abajo. Pues como propuse 12, debemos de redondear hacia abajo. Si hubiera yo propuesto 20 o 18, si pudiéramos redondear hacia arriba. La cosa es la siguiente, que acá, a ver, aquí viene. Si yo le pongo 10 aligerantes, por ejemplo, si yo le pongo un aligerante más, o sea, por ejemplo, 12, ¿qué va a pasar? Voy a tener adicionalmente una nervadura más y un espacio más de 60 centímetros. Por lo tanto, estas nervaduras deberán de medir menos dimensión para poder llenar ese espacio. Por eso es que no quiero irme hacia arriba. Y como ya miden 12, pues si yo le pongo otro aligerante van a medir 10 o 9 centímetros de valor. Y no va a estar dentro de lo que más o menos decimos que debe de estar. Por eso es que no redondeamos hacia arriba, redondeamos hacia abajo. ¿Sí? No. Ok. Y entonces eso mismo hacemos para CD, es lo mismo que AB, debe darme otra vez los 11, debe darme 11.11 porque es la misma distancia. Y entonces, al ser la misma distancia, me va a dar 11.11, vamos a elegir utilizar 11 aligerantes. Ahora voy a calcular yo el ancho de la nervadura. ¿Cuánto van a medir cada una de las nervaduras que tengamos nosotros colocadas aquí? Y yo dije que en esencia yo quiero... Ay, quedó muy grueso eso. Yo en esencia quiero que sea 12 centímetros. Eso era lo que yo quería. Pero pues las cosas no son siempre lo que yo quiero. Voy a ver qué resulta. Entonces voy a utilizar esta pequeña fórmula tal cual la estoy colocando. Dice longitud del tramo AB
menos 0.20 metros menos el número de aligerantes por 0.6 entre número de aligerantes menos 1. Así va a ser la fórmula. Si usted dice la fórmula está muy densa, pues no, la realidad es que es muy sencilla. Simplemente que hay que entenderla, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Si yo calculo Mira, esto... punto 2. ¿Eh? Pensé que la estábamos haciendo, no olvídelo. El resultado es 0.12. Para la de AB, para BC es 0.1454 y para CD pues debe ser también 0.12 metros. Si les quieren hacer, está bien. Ahora, ¿por qué es así? Vamos a explicar aquí. Voy a tomar el screenshot y pues explicamos este cuento. Yo tengo aquí de A a B tengo 8 metros de distancia. Por eso la fórmula dice longitud de tramo AB. Entonces, de aquí a acá, de eje a eje son 8 metros. Menos 0.20. ¿Por qué 0.20? Bueno, pues vamos a ver por qué 0.20. La razón es la siguiente. Parte de la distancia de esos 8 metros en esta zona están de aquí a acá, del eje hacia acá, le voy a considerar 0.10 metros. Y usted dirá, ¿por qué? Es como si fuera la separación de los estribos, ¿no? No, es que aquí puede ir una columna apoyada. Entonces va la viga, va la losa, va la viga, y luego va la columna. Y esta zona que se le da aquí de 0.1 metros, más los 0.1 metros que deben de ir acá también, que no vienen en la fórmula, metros, son para poner ahí una columna que suponemos de 20 centímetros, pudiendo ser más grande, ¿verdad? Pero en este caso la supongo de 20 centímetros. Igual acá, yo acá supongo que de B le corresponderá 0.10 metros o la mitad de la columna. Le estoy dando ese espacio de concreto para que se apoye la losa y la viga en la columna. Por eso es que le voy a quitar siempre los espacios de la columna ahí. Por eso es menos 0.2 metros. Obviamente que si la columna fuera mayor, pues ahí tendríamos que ajustar eso. Y luego, menos el número de aligerantes, ¿qué también ocupa espacio? Pues el número de aligerantes, ¿no? Y pues tenemos 3, 4, 5, 4, 5, Pero eso no 6. lo sacamos con lo que ya hicimos, que redondeamos a 11. Calculamos cuánto necesitamos, sí. Pero lo que quiero es el ancho de nervadura. Perdón, ya está en 16. 6, 7, 8, 9, 10, 11, que fueron los que yo dije. Entonces, esos 11 miden 60 centímetros. Por eso es el número de aligerantes por 60 centímetros o 0.6 metros. Porque ese es el espacio que tenemos ahí. Entre el número de nervaduras menos 1. El número de nervaduras siempre va a ser menor que el número de aligerantes en condición de 1. Por eso si yo aquí escribo, las nervaduras van a ser 10 porque siempre es una menos que las que calculamos acá. 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Como pueden ver, pues por eso el número de aligerantes menos 1 siempre va a ser, y esa es la fórmula. Y de ahí sacó la nervadura. Me dio 12 centímetros o 0.12 metros. Entonces, esto lo vuelvo a replicar para BC, pero en BC la distancia, el ancho de nervadura me quedó de 0.1454. Porque tengo que ajustar, en vez de ser 12, que era mi ilusión, pues tengo que ajustar para que quede en el espacio, que quede exacto las vigas en el espacio que deseamos. Porque yo no puedo colocar de 0.72 porque me quedaría un espacio libre. Entonces vamos a ajustar y se lo vamos a agregar a las nervaduras para que me dé 0.1454 y pueda cumplir los 9 metros. Mientras que en el último caso, las nervaduras sí me quedaron igual a 12 centímetros, que era lo que tenía en deseo. ¿Vamos bien? Te veo preocupada, Marcela. Pues sí. A ver, entonces, ¿para qué saqué el número del aligerante si me voy a poner a contar? No, yo lo estoy contando para que lo recuerden. Ya ves que se les va, que no, a veces no ponen atención. Yo tengo que ser muy didáctico, Marcela. Desgraciadamente, yo como maestro no me puedo brincar pasos porque hay veces que no ponen atención y se les va. Entonces hay que hacer parte por parte. Entonces esa es la razón. ¿Otra duda? ¿No? Así sí da. Entonces, ahora lo que voy a hacer yo es determinar el número de distintas nervaduras. ¿Qué quiere decir? O sea, voy a clasificar las que sean iguales y las que sean diferentes también las voy a nombrar de otra forma. De tal manera que la primera nervadura que me va a quedar a mí, que eso es lo que vamos a poner aquí, la primera nervadura que tengo, le llamo N1, porque las nervaduras se diseñan dependiendo de su ancho, de lo que les corresponda cargar. De tal manera que a la nervadura 1 le corresponde cargar tiene una dimensión de 0.20 de ancho, es un elemento en tipo L, que es el único que permitiremos, de 0.3 metros de la mitad de la distancia. Si ustedes recuerdan, la mitad de la distancia es 0.3, de tal manera que el ancho es 0.50 de esta viga en forma de L. Entonces la primera viga sería de 0.5 con un ancho de nervadura de 0.2. La segunda nervadura mide 12 centímetros de nervadura y a sus lados tiene 30 y 30. Por lo tanto, va a medir de ancho de patín 72 centímetros o 0.72 metros. Y esto va a ser igual para todas las que tengan el mismo ancho de nervadura. Entonces, esta es igual, por eso se llaman N2, 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 hasta que me encuentro la de B, en donde voy a tener un ancho de 0.2, pero también voy a tener yo, pues si tengo un ancho de 0.2 de nervadura y 30 hacia ambos lados, pues va a ser 0.8 de ancho. Por lo tanto, voy a decir que esta nervadura va a ser la nervadura 3, que mide 0.8 con 0.20. Y luego le continúo la N4, que sería la nervadura de 0.1454 y 30 a cada lado de aligerante, serían 0.74, 54 de ancho de patín. Entonces sería la nervadura número 4 porque tiene una distancia diferente a las 3 anteriores. Y esta se repite todos los siguientes elementos
hasta llegar a la DS, pero la DS es 0.20 con 30 y 30 a los lados, por lo tanto es la misma que teníamos en la nervadura 3. Y por último, bueno, diríamos a estas nervaduras que miden 12, pero pues estas nervaduras son las mismas que teníamos acá, por lo tanto les vuelvo a llamar N2. Y la última que se formaría, pues sería otra de 50 centímetros, solo que en la orientación diferente a la primera, por lo tanto sería otra vez N1. De tal manera que por sus dimensiones distingo yo 4 tipos de nervaduras en toda la losa. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que calcular esas 4 nervaduras para poder diseñar la estructura. Diseñándolas, voy a determinar cómo debe de reforzarse la losa. Estas N4 que tengo aquí, todas las nervaduras que sean N4 van a tener la misma cantidad de acero, como las N2 tendrán la misma cantidad de acero, las N1, las N3 tendrán la misma cantidad de acero. Entonces, tengo que diseñar 4 para solucionar toda la losa. ¿Qué pasó? ¿Se les borró la sonrisa? Estoy asimilando todo. No se preocupen, está bien fácil. ¿Alguna duda? Ese documento que está compartiendo en pantalla no lo va a pasar. Sí, pero todavía no lo he acabado. Ah, ok. O sea, todavía sigue el problema. Pues si no hemos calculado nada, Andrea. Apenas estamos poniendo cómo van las nervaduras. Todavía no sabemos ni cuánto pesa. A ver, una pregunta. Se supone que la primera arriba es por la viga 1, ¿no? ¿Cómo? Es que acá abajo en el CD lo está poniendo pegado. Ah, ok, ya entendí. Va junto. Va junto con pegado, Marcelo. Sí, ya entendí. Así es. Va junto con pegar. Entonces, sí, hasta ahorita no hemos calculado realmente nada. O sea, nada más hemos propuesto cómo van nuestras nervaduras. Pero pues la parte importante es la cantidad de acero que debe de llevar, que es lo que a la postre va a aguantar esto, ¿no? Y no tenemos eso aún. Porque ni siquiera sabemos cuánto va a pesar nuestra losa, que es la parte que tenemos que desarrollar. ¿Cuánto va a pesar esa losa de 27 centímetros? Con los aligerantes, eso es lo que tendremos que ver e ir desarrollando hasta el final. ¿Preocupados? Más o menos. Pero sí sale. No se preocupen, pues todos iban bien, ¿no? No iban bien. Bueno, Bueno, pues si no hay dudas, entonces aquí lo dejamos. Nos vemos en la próxima clase. Nos vemos, Inge, a la misma hora, al mismo canal. gracias, Inge. Así es. Gracias, Inge. Bye, profe. Hasta luego, Inge, que tenga buen día. Buen día, se terminó. Gracias, Inge. Bye.